Grupo Horizonte, expertos inmobiliarios. Ofrecemos el mejor servicio para la venta o alquiler de tu propiedad. Conseguimos la mayor rentabilidad de las propiedades de nuestros clientes con el menor riesgo posible, con un servicio inmobiliario profesional y personalizado para cada inmueble. Incluimos servicio de abogacía para resolver todas tus cuestiones legales con total confianza. Grupo Horizonte, Inmobiliaria y Abogados. Grupo Horizonte patrocina el debate. Bienvenidos a El Debate de Teleelch, bienvenidos a este primer programa de 2023 que arrancamos después del parón navideño, y el equipo del Debate espera también que hayáis disfrutado y descansado durante estas Navidades. Retomamos el programa con mucha actualidad municipal y lo hacemos hablando de campos solares, y es que los vecinos de las pedanías ilicitanas están preocupados porque hay en marcha una treintena de solicitudes a Consellería para instalar macroplantas solares en el Camp d'Elx. Por supuesto, a estas alturas pues todos estamos convencidos de que no hay otra vía que no sea un consumo de energía más sostenible y más amable con el medio ambiente. La cuestión es cómo se articula y cómo se lleva a cabo, porque no estamos hablando en este caso de placas solares a nivel particular, sino de macroproyectos que ocuparían pues muchas hectáreas y que afecta pues a las viviendas y comercios de los vecinos. Así que, ¿qué piden ellos? Soluciones urbanísticas, piden que se regule urbanísticamente el asunto para de alguna manera poner puertas al campo. Así que vamos a tratar el asunto con Ana Molina, ella viene de la portavoz de la Asociación de Vecinos Santa Ana. Muchas gracias por venir aquí y contarnos vuestra inquietud. Hola, buenas noches. Bueno, pues nuestra inquietud es desde hace un año que recibimos por el periódico una noticia donde se iban a instalar 2 parques fotovoltaicos en la pedanía de Santa Ana. Nos pusimos inmediatamente en contacto con la Consellería de Medio Ambiente para enterarnos en qué consistían estos megaproyectos, y nos dijeron que teníamos que acudir a nuestro ayuntamiento porque eran los que daban la licencia en última instancia. Entonces así lo hicimos, fuimos al Ayuntamiento, a Urbanismo, y Ana David pues nos atendió. En ese momento, pues claro, nosotros teníamos muchísimas dudas porque no sabíamos nada, solo la noticia del periódico. Ana nos dijo que iban a mirarlo con los técnicos del Ayuntamiento y nos informarían. Estuvimos insistiéndole en que por favor no se pusieran estos parques unidos a las viviendas, que se tuvieran en cuenta pues, el plan de ordenación urbana. Nosotros tenemos en suelo no urbanizable clave 51, los que vivimos generalmente en el campo en suelo no urbanizable, pues tenemos que construir con unas especificaciones de 10.000 metros cuadrados. Nos piden una serie de características para poder implantar el proyecto de nuestras viviendas allí, y le pedíamos que por favor se regulara también para este tipo de instalaciones, incluso que no se autorizaran esta clave 51, sino que fueran clave 52, porque de esta manera se permitían 50, en este caso son 25.000 metros los que se necesitaba para edificar, y conseguíamos alejar estos macroproyectos por lo menos de la zona de las viviendas. También le comentamos, si no, con una ordenanza el poder regular, pero que no vinieran estas empresas privadas, son multinacionales, incluso fuera de España, como la que en Santa Ana nos ha tocado, pues es una empresa danesa, y son empresas privadas que, pues que nos están afectando en nuestro territorio. En este caso, Ana se comprometió a informarse con los técnicos y a transmitirnos toda esa información. Pasaron los meses y en noviembre volvimos a tener otra reunión con Urbanismo, con Ana, y allí nos explicó el proceso, donde primero había una parte que era informar a los vecinos. En nuestro caso, nuestros vecinos no les ha llegado ninguna información, hay unas encuestas de participación que no han llegado a los vecinos,
que no sabemos quién las ha rellenado y que le pedíamos que por favor que miraran a ver la referencia catastral de qué vecinos habían rellenado, porque nuestros vecinos que estábamos lindando con esos proyectos no teníamos constancia de nada. También le pedíamos que en este caso esos 2 proyectos iniciales que había, Santa Ana 1 y 2 de la empresa Eurener, estaban en una loma donde hay una cierta pendiente moderada que a nosotros nos preocupaba porque hay viviendas más abajo, con lo cual le pedíamos que por favor viesen a ver el tema del agua fluvial, porque ya había producido inundaciones. Cuando se coloquen estos macroproyectos, lo que hacen es llenar el campo de hormigón con estructuras de hierro donde no se pueden labrar, donde muchas veces quitan el abancalamiento, con lo cual se produce una pista y si antes producían inundaciones, en estos proyectos es más probable que se produzca. Ana, este es el sentir que hay en Santa Ana, pero bueno, es el sentir también que podemos extrapolar a otros vecinos de otras pedanías. Es Consellería quien da el ok, tiene ahora mismo gestionando 30 solicitudes de estas características. 8 ya están concedidas y al final se trata de que, como decíamos, Ana es como la portavoz de los vecinos de Santa Ana, pero también se puede extrapolar a las demás pedanías donde hay estos proyectos y al final pues ver què va ser de nuestro campo, ¿no, Marga? Sí, esta és una preocupació que tenim en el Camp d'Elx. Sí que és de veres que hi ha gent que ha arrendat les terres o que inclús s'ha venut, però hi ha molta altra gent que no vol vendre o que no vol arrendar, i el que possibilita aquesta llei a nivell estatal i de Comunitat Valenciana és que, entre cometes, es puguen expropiar inclús terrenys, que per el que sabem de la plataforma a nivell Comunitat Valenciana, País Valencià, encara no ha ocorrit, però sí que s'han recibit cartes, sí que hi ha un compromís entre conselleries i els veïns de molts pobles de la Comunitat Valenciana per a que això no passe, però la llei ho preveu, sobretot si els projectes són d'utilitat pública. El que a nosaltres més ens preocupa és que tenim un pla general que és del 98, que està clar que aquesta llei ve sobrevenguda, ve per damunt de qualsevol cosa, és com una locomotora que ho aplasta un poquet tot, i el que ens preocupa és la terra productiva, la terra cultivable del Camp d'Elx, i el que ens preocupa són els terrenys forestals, les zones humides, l'afecció a parcs naturals, l'afecció a zones que són Red Natura, que estan en el conveni Ramsar, que són zones LIC, zones CEPA. Aquestes són les coses que més ens preocupen. I què va passar en el paisatge del Camp d'Elx? Si en 2008 estaven demanant-li a Conselleria i a Direcció General de Paisatge que fera un pla d'acció territorial, no només per al Camp d'Elx, sinó per a la zona de la Vega Baixa en què limitem i altres municipis per a protegir territori d'antiga albufera, què passa ara? Que ve una llei ahí com aplastant un poquet tot molt de pressa, perquè sí, ens fa falta l'energia renovable, però no d'esta manera. I què passa en els estudis d'impacte ambiental, què passa en els estudis de paisatge, què passa en moltíssima gent que, com diu Anna, no s'està enterant de què va estar, i és una cosa que va molt de pressa perquè Europa també vol que vagi molt de pressa. I jo me'n recordo quan era xicoteta, quan mon pare va tindre que arrencar la vinya perquè Europa dia que pagava el que arrencarem la vinya, igual que Europa ha pagat que tinguem menys caps de vaques, per exemple, no? I ara què passa? Que també tenim que fer el que Europa ens diga sense tindre opció de contestar i de fer les coses llevant-li l'autonomia al propi nostre Ajuntament, perquè li lleven autonomia a l'Ajuntament d'Elx en aquest cas, i a tots els ajuntaments de la Comunitat Valenciana. Anem a ser un poc el parc solar d'Europa, d'on són els inversors, on se queden els diners, on va l'energia i on estan els diners. Aquestes serien dos de les grans preguntes, dos dels fils dels que tindrien que tirar, perquè si se fa una llei tan ràpida per la falta d'energia, per tot el que està passant en la guerra d'Ucrània, en Rússia, etc., però luego tenim problemes molt greus al camp des de fa molts anys. Recordem que abans de la pandèmia la gent del camp va eixir al carrer per a defensar els preus, per un munt de coses,
I ara què passa? No se poden fer lleis, per exemple, per a regular el que les depuradores d'aigua depuren en terciari i en quaternari se puga reutilitzar l'aigua, etcètera, etcètera, etcètera. Vull dir, vale, renovables sí, pero no de esta manera. Ante esta situación, Ana David, edil de urbanismo, pues los vecinos piden herramientas urbanísticas para poder regular la situación. Ahora mismo están hasta pendientes de la voluntad del ayuntamiento, ¿no? Bueno, buenas noches en primer lugar. Y bueno, yo en primer lugar partiría de una reflexión general que no por sabida y por compartida por muchos de nosotros, creo que bueno, debe dejar de hacerse referencia, ¿no? Creo que estamos inmersos en un cambio de modelo, creo que eso es evidente, creo que tanto a nivel social como a nivel institucional hemos interiorizado todos y todas las consecuencias que tiene la emergencia climática que vivimos, el cambio climático en el que ya estamos inmersos y las consecuencias que no solo tiene ya, sino que puede tener a medio y largo plazo, ¿no? Creo que para ello es necesario tomar medidas urgentes. Esas medidas urgentes pueden abarcar muchísimos ámbitos, yo no me voy a extender en eso, y ámbitos en los que es necesario actuar, y uno de ellos, y fundamental, es todo lo que tiene que ver con la energía, con lo que se ha dado en llamar la transición energética, ¿no? Al final se trata de fomentar las energías renovables, fomentar las energías limpias y sobre todo también en los últimos meses se ha puesto de relevancia la importancia de la autosuficiencia energética, de fomentar o de tener la seguridad de un suministro de energía ya no solo sostenible, sino también a precios más asequibles. Para eso, o eso es lo que genera, digamos, todo el marco legal al que se hacía referencia anteriormente y toda la legislación que ha ido dictando tanto el Gobierno de España, tanto la Unión Europea como el Gobierno de España, como también la Generalitat Valenciana, ¿no? Esto hace que se apueste decididamente por las energías renovables. A partir de ahí, como decía, se toman las medidas legislativas necesarias para la instalación, para el fomento de esas instalaciones. Y no solo el fomento indiscriminado, por decirlo de alguna manera, sino regular el modo y la forma en la que estas instalaciones se pueden implantar, ¿no? Yo partiría sentando algo que me parece importante, que es que la legislación autonómica en este caso establece un procedimiento para la implantación de estas plantas solares, que no es algo que se solicite y se conceda, sino que lleva, lógicamente, todo un largo procedimiento y que bueno, quien autoriza es efectivamente, como tú bien comentabas antes, Consellería, después de un procedimiento. ¿En qué consiste este procedimiento? Muy brevemente para que todos, sobre todo los que nos están escuchando, pues sepan de qué estamos hablando, ¿no? En principio se solicita una autorización previa a Consellería. Y esa autorización previa sigue una serie de trámites, uno de ellos es la información pública, es decir, se publica tanto en la web como en los boletines, como en el tablón de anuncios del propio ayuntamiento y además de eso se recaban una serie de informes. Estos informes sirven precisamente para evaluar todas estas circunstancias que estaba comentando Ana, que estaba comentando también Marga, ¿no? Cuestiones de paisaje, cuestiones de inundabilidad, todo ese tipo de cuestiones que son importantes y que a la hora de conceder cualquier licencia de actividad se tienen que tener en cuenta y más pues, teniendo en cuenta que se trata de proyectos de una gran envergadura, ¿no? En este marco, el ayuntamiento, el papel que tiene también es de emitir su propio informe, es decir, el ayuntamiento, Consellería solicita al ayuntamiento un informe en el que se le pide que diga si el proyecto se ajusta o no al planeamiento, ¿no? Entonces, este es el margen de maniobra que tiene el ayuntamiento y bueno, yo desde el ayuntamiento lo que me gustaría incidir también primero en una cuestión, y es que en los proyectos que están tramitándose actualmente, salvo alguno de ellos que ya cuenta con autorización,
se están tramitando, es decir, no están autorizados, se están siguiendo el procedimiento, algunos de ellos están en fase de información pública, como es en este caso de Santa Ana, y precisamente el procedimiento sirve para eso, para analizar los proyectos, para ver dónde se pretenden instalar y para ver si bueno, pues es viable a nivel paisajístico y a todos los niveles, a nivel de inundabilidad, si es viable la instalación o no. A partir de ahí, y una vez obtengan la autorización por parte de Consellería, posteriormente ya es cuando viene el trámite del otorgamiento de la licencia y de construcción, y posteriormente la licencia ambiental o la licencia de actividad, ¿no? ¿Quieres decir algo más para continuar con el debate? Yo simplemente quería añadir que efectivamente es comprensible la inquietud que ha surgido por parte de los vecinos. Yo me he reunido personalmente, como bien ha dicho Ana, 2 o 3 veces con la Asociación de Vecinos de Santa Ana, y precisamente en estos últimos días lo que hemos tratado es de mejorar esa comunicación. De hecho, bueno, hemos convocado una mesa de trabajo en la que no solo están los vecinos de Santa Ana, sino que la idea ha sido abrirla a todas las pedanías para mejorar esos canales de información y para que los vecinos puedan tener información directa sobre lo que se está haciendo y sobre el margen de maniobra que pueda tener el ayuntamiento para poder solventar ese impacto que puedan tener estas plantas solares en la vida diaria de los vecinos de nuestro Camp d'Elche. Hoy también nos acompaña, tengo aquí a mi derecha a Miguel Ángel Pavones, viene de la Asociación de Amigos de los Humedales del Sur, porque al final se trata de una problemática que ha irrumpido en el Camp d'Elche y en toda la provincia prácticamente. Vosotros lleváis entre manos varias alegaciones a proyectos, habéis conseguido paralizar alguno hasta que se hagan estas regulaciones que piden nuestros vecinos de Elche, porque al final se trata de eso, ¿no? De defender un consumo energético sostenible, pero ¿de qué manera, no? Se trata de grandes macroproyectos, que no se hablan de esas placas particulares que todos conocemos. A ver, realmente hay una avalancha tremenda ahora mismo en todo el territorio valenciano y también en el territorio alicantino y en concreto también en el caso del municipio de Elche. Por ejemplo, en Crevillent y Santa Pola no es comparable la situación con Elche. Hay muy poquitas plantas en los municipios vecinos, ¿no?, de la misma comarca, pero en Elche pues nosotros hemos contabilizado 31 plantas solares, 30 de ellas con recintos vallados, con módulos fotovoltaicos que ocupan territorio del término municipal, y una que está en Monforte, cuyo tendido eléctrico pues atraviesa la partida de Santa Ana, un tendido aéreo, atravesando una zona que es de protección de la avifauna frente a la colisión y la electrocución, ¿no? Y es un tendido aéreo cuando tendría que ser, por ejemplo, un tendido soterrado, que es más caro, y las empresas quieren hacer siempre, evidentemente, lo más barato. A ver, esta avalancha no tendría que haberse producido si se hubiera apostado por lo que en teoría apuesta el decreto ley que aprobó el Consell en el año 2020 para regular la implantación de las energías renovables, que es un decreto ley que prioriza la ubicación de los paneles fotovoltaicos sobre las cubiertas de las edificaciones existentes a lo que serán las ocupaciones del suelo no urbanizable. Es decir, en teoría, lo prioritario es ocupar con paneles las cubiertas de los edificios, las envolventes de las edificaciones. Sin embargo, estamos viendo que esto no está ocurriendo así, que todas las peticiones que se hacen de plantas solares van en el suelo no urbanizable, en una situación que nos recuerda mucho a lo que pasó hace unos años con las reclasificaciones de suelo, ¿no? El suelo no urbanizable para construir urbanizaciones turísticas. En fin, se quería de algún modo especular con ese suelo y nos parece que está pasando algo parecido ahora, aprovechando un poco esta coyuntura que hay, que evidentemente nadie de los que estamos aquí cuestionamos que haya que fomentar las renovables. El problema es dónde se implantan. Nosotros, desde luego, estamos en nuestras alegaciones apostando porque esas implantaciones se hagan, por ejemplo, no sé, el parque empresarial del Elche, en Torrellano. Habría que llenarlo de placas solares, todas las cubiertas de las naves industriales y comerciales que hay, para evitar ocupaciones del suelo no urbanizable. Hombre, si lo cubrimos todas las cubiertas las cubrimos con paneles, pues vamos a empezar a hablar
en el suelo no urbanizable qué podemos ocupar o qué no podemos ocupar. Porque claro, en el caso de Elche, nosotros hemos presentado ya alegaciones a 10 plantas solares del término municipal de Elche, a 10. 2 de ellas son muy grandes, son estatales. Una se llama el Secarral, que afecta a la partida de Santa Ana, por cierto, porque es una macroplanta que afecta a Monforte, Agós y Elche. Y en la parte de Santa Ana hay un montón de recintos que además se solapan, en algún caso se solapan con la planta esta que ahora está en información pública de Santa Ana 2. Se solapan, es una cosa absurda, porque no se pueden autorizar 2 plantas sobre los mismos terrenos. Y luego hay una planta muy grande que se llama Lucinala, en la zona entre Balsares, Valverde y Torrellano, que ocupa 158 hectáreas. Por ejemplo, esa planta básicamente ocupa, no solo, pero sobre todo son suelos agrícolas del campo de Elche, suelos de elevada capacidad agrológica, clase B. Cuando el decreto ley autonómico que regula la implantación de las renovables dice que ese tipo de suelo se debe intentar ocupar el mínimo posible. Pero claro, esto no es el mínimo posible, son 158 hectáreas, bueno, unas 140 son de suelos agrícolas de alta capacidad agrológica, suelos muy fértiles, pero también se ocupan suelos forestales. Se ocupan suelos forestales, incluso suelos forestales estratégicos, que son los más importantes, ¿no?, que forman parte de la infraestructura verde. Luego también se ocupan suelos con riesgo de inundación, en cuanto que hay una peligrosidad geomorfológica, por ejemplo. El decreto ley no impide que esos suelos se ocupen, se tienen que emitir una serie de estudios por parte de los promotores. Bueno, al final todo eso, con las alegaciones que se presentan, pues va a la Consellería. Y ahí pues se aprueba o no se aprueba. Nosotros hemos conseguido que una nos autorice, que se llama Saladas 5, porque ocupaba un corredor territorial entre el río Vinalopó y ya la zona del Barranco de las Ovejas en Alicante, un corredor territorial que tiene la Generalitat ahí definido, y nosotros alegamos diciendo que estaba inviabilizando el corredor, esa planta, y esa se ha desestimado, por ejemplo. En otras comarcas hemos conseguido también paralizar, vamos, que se desestimen. Otras, en Gijona, por ejemplo, ahora mismo no se han autorizado 2 plantas contra las que alegamos, con este tipo de argumentos. Es decir, que se está cometiendo pues un atentado contra el paisaje, contra la biodiversidad, contra la agricultura, pues que también tiene que tener un papel, porque al final tenemos que comer de algún sitio. Las placas solares no nos las podemos comer, pero los cultivos sí. Y claro, aquí realmente no hace falta tanta implantación de renovables como ahora mismo se está proyectando en el territorio del Estado. Es decir, es muy por encima de lo que estaba previsto en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, pero muy por encima, como 4 o 5 veces más. Que hay una planificación que dice, bueno, vamos a ocupar con renovables, pues, en fin, determinado territorio para generar una determinada potencia. Limitarlo un poco. Bueno, pues esto multiplica por 4 o por 5. ¿Por qué? Porque parece que nos vamos a convertir en el productor de energía para el resto de Europa. Y eso no debería ser así. Entiendo que no debería ser así. Es decir, vamos a ser autosuficientes, efectivamente, pero parece que nuestro territorio va a pagar el pato de la guerra de Ucrania, por decirlo en pocas palabras. Con todo esto, una de las preocupaciones, Ana, que nos trasladabas era, uno, de qué manera se está expropiando, ¿no? Me contaba en la carta por un interés comunitario, y otra que, bueno, vosotros propios los vecinos, al final no se trata de comunidades energéticas de las que os podáis beneficiar directamente de estas placas, ¿no? También eran algunas de vuestras denuncias. Bueno, nuestra denuncia principal es, nosotros hemos analizado no solo estos 2 primeros proyectos que yo antes comentaba, sino que el día 28 de diciembre tenemos comunicación también por otro periódico de otra tercera, que es un proyecto que han declarado que han solicitado como interés público. El declararlo como interés público es donde, en este caso, los vecinos no han arrendado, ni los afectados no han arrendado ni vendido sus terrenos, sino que una empresa, en este caso Greenalia, es una empresa multinacional muy fuerte, ha llegado, ha presentado un proyecto y nadie se ha enterado. Bueno, se ha enterado un vecino que ha sido el propietario de un camping ecológico que recientemente, hace unos meses, el ayuntamiento le dio una licencia urbanística de actividad y de construcción,
y que tiene una DIC. Una DIC es una declaración de interés comunitario donde le da un uso exclusivo a esos terrenos durante 20 años. El uso es de un campamento de turismo, con lo cual lo que nosotros no entendemos es que sobre estos 3 proyectos, que ahora sí ya los hemos analizado con la ley 14 del 2020, son una tras otro incumplimiento. Entonces, ni siquiera debería de haberse admitido a trámite, como ha dicho Ana, en la ley 14 del 2020, en el artículo 19, hay unas actuaciones previas, donde el promotor pide al ayuntamiento un informe de compatibilidad de esos terrenos para si se puede poner o no ahí esa instalación fotovoltaica. No sabemos si el ayuntamiento, porque lo hemos solicitado por vía por la sede electrónica y estamos esperando a que nos lo manden, ese proyecto, ese informe, no sabemos si se hizo, y si se hizo favorable es una metedura de pata en toda regla, porque si hay un proyecto con una DIC que solo tiene un uso terciario para campamento turístico, no se le puede dar otro uso durante esos 20 años, con lo cual entendemos que ese informe no se debería haber hecho por el ayuntamiento. Ese informe lo presentan en Consellería para solicitar este proyecto, solicitando un interés público. Un interés público donde quieran expropiar a gente que está trabajando en el campo, donde se basan para ese interés público, tienen unas 3 o 4 alegaciones que me sorprenden bastante, porque dicen que hay sol. Bueno, pues en toda España hay sol y en toda Europa hay sol. También dice que se pueden orientar los paneles. Creo que en casi todos sitios se pueden orientar. Luego dice que no se invaden vías pecuarias, pasa por 2 vías pecuarias, parte del proyecto de Santa Ana 1 y 2 y también los tendidos eléctricos pasan por esa zona que comentaba Miguel Ángel, donde está catalogada como zona prioritaria para aves rapaces, donde los tendidos deberían de ir soterrados o no debería de haber, y sin embargo van a poner un crucigrama con los tendidos, uno para Torrellano, otro para Aspe de 8 kilómetros, otro para Monforte, pasa por una urbanización, por una zona urbana de Monforte que es Montecid, también le pasa a esos vecinos, y no solo eso, también está en una zona de monte forestal que habría que ver si está protegido. Anoche también buscando, porque claro, llevamos... Nosotros el Día de los Santos Inocentes nos lo dieron, pues estamos recabando toda la información y anoche veíamos que está en una zona geomorfológica los 3 proyectos con riesgo de inundación donde no se pueden implantar, porque en el artículo 18 del Patricova pone que no se pueden implantar instalaciones, en este caso generadoras de energía o transformadoras o almacenar energía, en zonas que estén catalogadas como de riesgo geomorfológico. Entonces, si esto es así, además de la problemática, o sea, el miedo que nosotros tenemos a ese riesgo de inundación, a las viviendas que hay por debajo de estos proyectos, pero ya no solo eso, se basan en expropiar y dicen que van a dar puestos de trabajo. ¿Puestos de trabajo? Si el camping va a dar más de 100 puestos de trabajo y aparte es un camping a nivel europeo, que va a traer deportistas de toda Europa, que le va a dar nombre a nuestra ciudad, que es ecológico. Tenemos campos que se están cultivando y que quieren arrancar árboles. Nosotros estamos de acuerdo en el medio ambiente y creemos que hay que frenar el cambio climático, pero hay que apostar no solo por llenar los campos de fotovoltaicas, porque eso no es el medio ambiente. Quitar nuestros árboles, quitar nuestros campos de producción no es medio ambiente. Estamos apostando, evidentemente, por las energías renovables. Y, de hecho, lo que le dijimos a nuestra concejala es que fomentaran, que ayudaran a los vecinos con el autoconsumo. Nosotros tenemos autoconsumo en nuestras viviendas. Pues llegados a este punto vamos a preguntar de qué forma el ayuntamiento puede articular estas propuestas de soterrar, por ejemplo, como decía Ana, en caso de que se llegara a ese punto, o limitar, como decía Miguel Ángel, todo ese espacio no urbanizable. Antes, unos segundillos de publicidad y enseguida volvemos y se lo preguntamos a Ana Larit.
Grupo Horizonte, expertos inmobiliarios. Ofrecemos el mejor servicio para la venta o alquiler de tu propiedad. Conseguimos la mayor rentabilidad de las propiedades de nuestros clientes con el menor riesgo posible, con un servicio inmobiliario profesional y personalizado para cada inmueble. Incluimos servicio de abogacía para resolver todas tus cuestiones legales con total confianza. Grupo Horizonte, Inmobiliaria y Abogados. Bueno, pues estamos ya de vuelta después de este parón de publicidad y nos habíamos quedado pendientes de preguntarle a Ana Aravid pues, todas estas fórmulas o soluciones que plantean los vecinos, cómo el ayuntamiento en ese margen de maniobra que tiene poder aplicarlo, ¿no? Y llevarlo a cabo. Ana. Sí, bueno, a mí me gustaría incidir en una idea que yo creo que es obvia, pero muchas veces con la inquietud, con la comprensible inquietud que se genera, pues sobre todo en los vecinos a los que afectan directamente, pues a veces se tiende a dar por hecho algo que está en una fase todavía incipiente y todavía sin autorizar, es decir, se van a ocupar vías pecuarias, se va, eso da pie insisto en que entiendo que se hable así porque entiendo que el tema lo merece y que genera inquietud, pero yo no daría por hecho cosas que todavía no han pasado, no por nada, sino porque estamos hablando de una solicitud o de varias solicitudes de una empresa que ha presentado un proyecto que quiere hacer pues ese proyecto, ¿no? esa planta, y que tiene que pasar por los filtros y por los controles que, suficientes o no, a opinión del resto de las personas que están sentadas aquí, pues, pero que tienen que pasarlos en definitiva, ¿no? Efectivamente, el Real Decreto del que estamos hablando aquí pues habla de muchas cosas, habla de regular o de criterios generales y específicos para la implantación de estas plantas solares, habla de que no se pueden implantar en zonas húmedas, habla de que no se pueden implantar en paisajes protegidos, en evitar los espacios de elevado valor natural, de elevado valor paisajístico. Todo eso está recogido efectivamente en el Real Decreto Ley y los técnicos de Consellería son los que pues tienen que valorar si se cumple o no se cumple. Ayuda, por supuesto, las alegaciones que se presentan por parte de diversos colectivos y con todo eso es con lo que Consellería toma una decisión respecto de la intervención del Ayuntamiento en este tema. La verdad es que el margen de maniobra que tiene el Ayuntamiento es realmente poco. Eso no significa que no haya controles, como he dicho anteriormente, es decir, en cualquier... de hecho, yo creo que el ámbito urbanístico es quizá el que más mediatizado está, o en el que el poder municipal está más mediatizado por poderes supramunicipales como puedan ser Consellería y bueno, el propio Ministerio, ¿no? Pero a partir de ahí, la idea que nosotros hemos querido siempre trasladar a los vecinos tanto de Santa Ana y que queremos hacer extensiva a todos los vecinos del Camp d'Elx es que dentro de ese margen de maniobra que pueda tener el Ayuntamiento, estamos dispuestos a trabajar con ellos, y tanto con ellos como con los colectivos que se implican en estas cuestiones, para poder pues ofrecerles respuestas y minimizar ese impacto en el que puedan verse perjudicados los vecinos, ¿no? En este caso, pues hemos creado esa mesa de trabajo que comentaba antes, y la idea es, primero, incidir en que se trata de proyectos que no están todavía, algunos de ellos sí, pero que los que estamos hablando aquí en concreto no están todavía autorizados, es decir, no podemos decir que se vaya a expropiar, por ejemplo, hablando del de Santa Ana, los terrenos dedicados al camping ecológico, al que efectivamente el Ayuntamiento otorgó la licencia. Y lo que pasa es que cuando se emite un informe, cuando Consellería nos pide un informe, Consellería no nos pregunta si existe una licencia para un camping, nos dice, ¿es compatible este uso con este terreno, con independencia
de otras cuestiones que puedan surgir. Lo que hace la empresa es solicitar esa declaración de utilidad pública, solicitar. Yo puedo solicitar, no sé, cualquier barbaridad, yo hago un escrito, lo presento por registro y solicito, y la administración es la que analiza y concede. Por lo tanto, primero, tranquilidad, y segundo, vamos a trabajar para poder minimizar esos impactos negativos que puedan tener los proyectos que finalmente se autoricen. Marga, vosotros desde ADR habéis sido un poco la tranquilidad de esos vecinos como Ana, que llamaban a vuestra puerta pues viendo a ver cómo podía ser el nexo también con el ayuntamiento y también previendo otros proyectos que también había en la ciudad, no? A nosaltres, com dia Miguel Ángel, el que més ens preocupa és que estem desfent un territori meravellós, que és el Camp d'Elx. Si fem totes aquestes animalades de tant de parc fotovoltaic, sabent que hi ha mogolló de polígons industrials, d'escoles, de centres socials, de centres cívics, de teulars comunitaris de tot tipus, que se deurien d'aprofitar abans i se deurien de posar en plaques solars abans que ocupar terra productiva, terra cultivable i un poc desfer el que és territori d'una terra productiva, com deia Miguel Ángel, d'un gran valor i una terra que a més ha costat molt treballar perquè són terrenys guanyats a una antiga albufera fins quasi la ciutat d'Elx i en un sistema hidràulic a nivell patrimonial únic al món que encara està creuat d'acervs, d'acervetes, que reutilitza aigua moltes voltes i hi ha planificats parcs solars, per exemple al costat de la vereda de Cendres, al costat del perímetre del Parc Natural de les Salines de Santa Pola a Elx. Vull dir, és una barbaritat, però una autèntica barbaritat, instal·lar coses que van estar ahí com a mínim 30, 40, 50 anys. I què va passar després en aquest territori? O què no va passar? Què va passar mentre? Perquè és una obligació per als propietaris mantindre aquest territori per a aquesta activitat, però no de les empreses. No queda clar que les empreses puguen anar i vindre, tenint en compte que aquest capital igual està en Hong Kong, en Dinamarca, en Estats Units, en el JP Morgan, o en jo que sé què, per això te diria que on estan els diners, on se queden els diners, a on van els diners i d'on venen els diners. No se queden en el territori ni per la gent del territori tampoc, i l'energia cap a on va i de què manera va. Ens estem carregant tot, vull dir, i a molta gent l'estan enganyant perquè hi ha gent que lleva quasi 2 anys intentant convèncer la gent en el Camp d'Elx de que arrende les terres, que van a pagar-li una 1.000 i pico, 2.000, 1.500, depèn. Inclús petites finques, estem parlant de minifundi, d'un mosaic agrícola que tenim únic en el món i que haurà un parc solar aquí, un altre allà, el veí d'allà que li donen 800 euros a l'any durant 40 anys. Vull dir, no, això és no planificar el territori i per això és fonamental el paper de l'Ajuntament, que no el deixen intervindre molt, però si tinguérem un pla general d'ordenació urbana potent i que haguera des de fa molts anys apostat per un pla d'acció territorial o per defensar el nostre territori i el nostre paisatge rural, ens aniria d'altra manera també. Això és una cosa que diem i tornem a dir, però ho diem tantes voltes i toquem tantes voltes a la taula, a la porta, perdona, que el lobo apareix i quan el lobo apareix tu no saps què va fer el lobo, si te va a mossegar o no te va a mossegar, però donant-te por està ahí a la teua porta. Què és el que li passa a ells? Però li passa a la resta del camp per carregar-nos territori i paisatge. No només estem pensant en vivendes i en persones, estem pensant en algo molt més seriós que hauríem de deixar cap al futur, perquè quan tinguem plaques solars o mig camp ple de plaques solars, els llauradors deixaran de pensar en cultivar, voldran començar altra volta a vendre com quan el boom urbanístic. Jo per què vull viure de l'agricultura, que a més no visc bé i visc sempre patint per l'aigua, per això, per l'altre, i ahir me van a donar uns diners, doncs deixa de cultivar. Quan vinga una altra pandèmia que anem a menjar plaques solars, no ho entenc, vull dir, la gent està
molt tronar veient la tele i les xarxes socials, no pensem, i si no defensem nosaltres el territori, no ho ha de defensar ningú. En esta línea estaba viendo cómo Miguel Ángel asentía porque va en la línea de la defensa de ASA también, ¿no? Sí, claro, a nosotros nos preocupa mucho porque todas estas plantas, que confiamos en que no se van a autorizar todas, a ver, si se autorizaran, pues llegarían a ocupar casi 500 hectáreas del término municipal, que eso es como un 1,5% del... Elche tiene un territorio muy extenso, ¿no? Pero claro, son muchas hectáreas y claro, otros ayuntamientos sí que han tomado alguna medida que se podría estudiar en el caso de Elche por la avalancha, ¿no? que está soportando, que es la de suspender licencias en base a una modificación del plan general, que determine qué zonas son aptas o cuáles no son aptas para este tipo de instalaciones. Eso se puede hacer, tiene unos plazos, porque, bueno, como mucho puede durar 2 años esa suspensión. En el primer año, además, tiene que salir información pública, la modificación de planeamiento. Pero bueno, han hecho ayuntamientos de distinto color político en la provincia, como puede ser el de Sisona o el de Alacant, la Unión de la Ciudad de Alacant, que también ha adoptado una suspensión de licencias. Bueno, y hay muchos más municipios que lo han hecho. En Villena también lo han hecho, y es algo que se podría valorar. Porque bueno, realmente casi es la única capacidad realmente importante de maniobra que tienen los ayuntamientos en este caso, porque luego cuando ya está la autorización dada, ya más complejo, ¿no? En fin, el ayuntamiento poco va a poder decir en materia ambiental o en materia de paisaje, porque ya lo ha dicho la Consellería o el Gobierno de España, según una planta estatal o autonómica. Entonces, realmente sería interesante que el Ayuntamiento de Elche se planteara la posibilidad de suspender licencias de cara a la revisión del planeamiento, porque cuando eso se hace, sí que hemos visto que plantas planteadas en municipios en los que se ha adoptado esa suspensión de licencias, las autorizaciones dejan muchas cosas en suspenso, pendientes de lo que haga el Ayuntamiento. Entonces, yo creo que es una herramienta interesante, ¿no? Y luego, a mí me gustaría comentar también que muchas de estas plantas, a ver, juegan un poco de forma tramposa. Porque, bueno, yo tengo aquí unos gráficos, no os voy a enseñar porque no se van a ver, pero, a ver, se está incurriendo en una práctica, una mala práctica, que es la fragmentación de proyectos. O sea, por ejemplo, en la zona de Balsares hay 5 plantas, se llaman Elche 1, Elche 2, Elche 3, Elche 4 y Elche 5. Están todas pegadas. Pero cada una se tramita independientemente de la otra. No tiene sentido. El impacto ambiental y paisajístico se tiene que evaluar de forma conjunta. Lo mismo pasa en el caso de Perleta, Perleta 1, 2 y 3. Están todas pegadas, en torno además a un huerto de palmeras protegido, un huerto disperso de palmeras, que es algo que no se ha tenido en cuenta hasta el momento en la Consellería. Nosotros hemos alegado a una de estas plantas para que se tenga en cuenta la existencia del huerto, es que lo rodean por completo, entonces desnaturalizan un poco el contexto del huerto, ¿no? Por ejemplo, en Jubalcoy hay 4 plantas, Jubalcoy 1 y 2, Marruecos y Júpiter, están todas pegadas, pero cada una se tramita independientemente. Y en Santa Ana pasa lo mismo, está la de Santa Ana 2, otra Santa Ana 2 que hay, Santa Ana 1, todas pegadas, y luego la del Secarral, que es una planta estatal, que llega incluso a solaparse con la de Santa Ana 2, la grande, la que tiene 43 hectáreas, que es una cosa realmente ya increíble, ¿no? Entonces, claro, esto es jugar un poco con trampa. Las empresas están planteando tramposamente sus proyectos, porque, claro, no es lo mismo evaluar una sola de esas plantas que las 4 juntas, porque el impacto va a ser mayor, se acumula el impacto. Y esto, bueno, nosotros lo estamos alegando para que se tenga en cuenta. Por ejemplo, en Asprillas pasa lo mismo. Esto está pegado a la vereda de Sendres, en el entorno cercano de la salina de Santa Pola. Y ahí hay 4 plantas. Hemos alegado a 3. Falta que salga la 4ª para volver a alegar un poco lo mismo. Entonces, estaría bien que el Ayuntamiento pudiera plantearse algún tipo de modificación de planeamiento que llevara aparejado una suspensión de licencias para, no sé, intentar que esto tenga un cierto orden. Pues como estamos llegando al final del debate y esta podría ser una de las soluciones que a los vecinos también le dirá un respiro de 1 o 2 años para poder articular respuesta y solución, Ana, en este caso te reboto la primera parte de lo que decía Miguel Ángel. Sí, bueno, yo 2 cuestiones. Primero, insistir en el tema de
los controles que existen por parte de Consellería, que efectivamente bueno, pues analizan pues todas estas cuestiones que estamos comentando, ¿no? Es decir, si hay proyectos que se solapan, claro, tengamos en cuenta que es la misma administración la que está tramitando todos los proyectos, por lo tanto, los técnicos que informan saben que al lado de este proyecto que tengo encima de la mesa, pues hay otro o hay 2 más o hay 3 más, ¿no? Por lo tanto, se debe hacer un análisis global. Es verdad que a veces pasa en todos los ámbitos de la vida, pues que las empresas o los particulares se buscan la manera de intentar pues eludir ciertos controles, ¿no? Pero bueno, pues estas cuestiones siempre al final se ponen de manifiesto y se tienen en cuenta. Y en cuanto a la segunda parte, en cuanto al margen de maniobra que pueda tener el ayuntamiento, efectivamente es bastante escaso. Una de las posibilidades es la que comentaba Miguel Ángel, y ese es precisamente el objetivo de haber convocado esta mesa de trabajo, la mesa de trabajo que estamos convocando para bueno, primero para que los vecinos puedan tener la información que precisan, pero también lo que se ha hecho es encargar a los técnicos municipales que estudien en profundidad cuáles son las posibilidades que realmente existen, y una vez las tengamos todas encima de la mesa, pues de la mano de los vecinos y con su participación y su colaboración, podamos consensuar cuál es la mejor opción para nuestro municipio, ¿no? Para poder resolver esas inquietudes que surgen, que insisto son totalmente comprensibles y que bueno, pues que hay que canalizar y hay que dar siempre una respuesta, ¿no? Pues estaremos pendientes de hacia dónde va el asunto. Aún así, agradeceros a los 4 que hayáis venido hasta aquí a aportar información, abrir un poco el debate a los vecinos que están afectados, y los que no, como Ana, que lo tengan en la puerta de su casa. Sí, es una cuestión de municipio al final y que nos afecta a todos. ¿Querías decir algo antes de cerrar el debate? Sí que estamos convencidos que si el ayuntamiento quiere, sí que puede frenar esto. Creemos que es necesario que se involucre, que lo frene. Creemos que si se puede hacer una suspensión cautelar de estas licencias, modificar el plan general de ordenación urbana, porque cuando yo compré mi terreno cumplí con todo lo que el ayuntamiento me dijo, porque estaba organizado y estaba así escrito. Yo lo que quiero ahora, que vengan estas empresas y que esté ordenado, porque ahora mis vecinos y nosotros tenemos que buscar abogados para hacer esas alegaciones, un dinero que algunos vecinos ni siquiera tienen para hacer alegaciones a estos proyectos, porque si les ha dado trámite cuando no se debería ni siquiera de haber dado trámite en alguno de ellos. Se van a alegar, claro que los vamos a alegar, como sea sacaremos el dinero de donde sea, pero te metes en un fregado que te han metido, que te sacan de tu casa, cuando si en el ayuntamiento hubiera estado regulado, ordenado este tipo de licencias, qué requisitos, muchos de ellos no entrarían a trámite. Y no nos tendríamos que pelear que si está en una zona húmeda, que si invaden una zona protegida, porque ya el ayuntamiento lo tiene organizado. Evidentemente también creemos que se está haciendo una mala praxis de la ley y hay una mala interpretación. Como todas las leyes, hay diferentes interpretaciones. Y ahora mismo se está dando trámites, se están pasando, porque el de Santana 1 y 2 lleva ya un año y está solo a falta de salir ya por la Consellería. Y esperemos que no salga, porque hemos visto que sí que hay deficiencias y que al final, como dice Ana, no salga ninguno de esos proyectos. Pero si sale, si se hubiera organizado, si el plan general estuviera ordenado, no hubiera dado pie a que se hicieran, porque están en zonas que no se pueden instalar este tipo de instalaciones. Pues estaremos pendientes, como digo, a esas mesas de trabajo y cómo avanza el asunto. Muchas gracias a los 4 por venir hasta el debate de Teleelch, y gracias también a los espectadores que están una semana más, un año más al otro lado. Hasta la semana que viene. Grupo Horizonte patrocina el debate.
Grupo Horizonte, expertos inmobiliarios. Ofrecemos el mejor servicio para la venta o alquiler de tu propiedad. Conseguimos la mayor rentabilidad de las propiedades de nuestros clientes con el menor riesgo posible, con un servicio inmobiliario profesional y personalizado para cada inmueble. Incluimos servicio de abogacía para resolver todas tus cuestiones legales con total confianza. Grupo Horizonte, Inmobiliaria y Abogados.